Vamos a empezar esta presentación, que agradezco la oportunidad que me da la escuela para poder dirigirme a ustedes en un sector que es en realidad bastante importante, tanto para el desarrollo de la economía como para el desarrollo social del país. El sector agropecuario es un sector transversal, social, que requiere de mucha atención por parte de cualquier político de turno y prioridad en el asunto relacionado a las políticas públicas. La verdad es que este sector concentra a la mayor cantidad de peruanos que están en este momento padeciendo problemas de pobreza, de marginación en el tema económico y social. Solamente requerimos visión, compromiso y hechos concretos y dejarnos de tantos deseos inútiles que no hacen sino postergar la pobreza y sembrar la desesperanza. El título de la presentación a la que voy a referirme hoy día es El sector agropecuario trabajando por la seguridad alimentaria del Perú, mejorando la calidad de vida de los productores agrarios y permitiendo su inclusión social. En lo que estoy yo observando como políticas de gobierno respecto a los líderes que en este momento prematuramente están iniciando su campaña, no escucho nada en absoluto referido al agro peruano. Y creo que aquella persona que tenga la oportunidad de servir al país necesariamente tiene que enfocar su política de gobierno en el sector agrario. En muchísimas líneas de intervención, porque para planes estratégicos y para políticas de gobierno, sin temor a equivocarme, tenemos una serie de documentos escritos que duermen el sueño de los justos y unos PowerPoint maravillosamente presentados que lo único que hicieron es llenar de papeles los archivos del ministerio. Pero en hechos concretos, creo yo que dentro de la política del sector agrario, primero, la integridad y lucha contra la corrupción. Eso tiene que ser necesariamente el pilar fundamental para tener la credibilidad y la transparencia al momento de rendir cuentas a los agricultores. El fortalecimiento de la institucionalidad. El agro peruano no va a cambiar de la noche a la mañana porque solamente le cambiamos de nombre al Ministerio de Agricultura por Ministerio de Agricultura, Riego y Acción Social y agricultura familiar y los adicionales que pongamos. El fortalecimiento institucional tiene que ver con el diálogo con las organizaciones y gremios para escuchar y plantear soluciones a las necesidades concretas que ellos demandan, a las verdaderas organizaciones agrarias. El otro tema es el crecimiento económico y la disminución de la pobreza. Llevamos lustros hablando de disminución de la pobreza en un país que se da el lujo de gastar innecesariamente sus pocos recursos en sencillamente gastos inútiles. Exceso de discurso, falta de hecho concreto, sin apoyo a los productores pobres. La puna improductiva ha vuelto a seguir siendo improductiva. Y allí solo crece la desesperanza y la pobreza. En el desarrollo del país, el agro es
fundamental en el crecimiento económico y en la eliminación de la pobreza. Centrémonos en 3 o 4 ítems potentes que nos sirvan para ver cuál es el desarrollo de este importante sector. A raíz de ese conocimiento de la demanda de necesidades y servicios, acerquemos el Estado al pueblo, especialmente con la sierra, que fue, es y será el eje histórico del Perú. El agro peruano ha sido objeto de políticas equivocadas y de conflictos sociales que han llevado a su descapitalización y a su empobrecimiento, obligándolo a subsidiar el consumo del sector urbano. El mayor reflejo de esto es que la pobreza rural en el Perú ya sobrepasó el 75% y en la sierra es más del 84%. Asociatividad e innovación debe ser otra línea estratégica, porque tenemos lamentablemente una fragmentación de la tierra y la dispersión de las parcelas, que es un gran obstáculo a la rentabilidad del agro. El minifundio abarca la mayor parte de la agricultura nacional y se convierte en el factor más importante que explica la baja rentabilidad de la agricultura, debido a que no se pueden aprovechar las ventajas de la economía de escala para minimizar costos, siendo una tremenda restricción para el acceso al crédito, a la inversión, a la tecnología y a la acumulación de capital. En ese conocimiento amplio de lo que es la agricultura en el país, me tocó la experiencia de conocer el proyecto Sierra Verde. Probablemente algunos no me conozcan. Mi origen es de Cajamarca, soy cajamarquino. Soy persona que conoce perfectamente lo que es la provincia, lo que es la sierra del Perú y lo que son los agricultores y la pequeña agricultura, amén a la pobreza y a la marginación. Entonces, en esta experiencia, en el año 99, escuché al señor presidente Fujimori un anuncio de un objetivo estratégico para la agricultura del país. Él decía: vislumbro la puna a 3.800 o 4.000 metros como una sierra verde, y no como paisaje y pasado, sino hay que verla como futuro y promesa. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto Sierra Verde? Era transformar la sierra en un verdadero eje económico para buscar el aprovechamiento máximo de la altiplanicie y de sus millones de hectáreas. La meta que tenía este proyecto era incorporar en 3 años 2 millones de hectáreas, casi 3 veces más la extensión del área cultivada en la costa. Por citar un ejemplo, solamente en el Valle de Jauja ya se empezaban a habilitar 70.000 hectáreas para el desarrollo de la actividad ganadera. En la puna de la región central del país se empezaron a constituir organizaciones para el desarrollo ganadero. ¿Y en qué consistía esto? Era la reserva del agua en los suelos, empezando con los surcos de infiltración.
surcos que sirven para retener el agua en la época de lluvia y luego infiltrar al suelo y al subsuelo. En la temporada de lluvia se lograba retener y almacenar el agua, la que después de un periodo de lluvias proveía durante el resto del año agua para el cultivo de bosques, pastos y forrajes. En total, en la Sierra Central se avanzaron con 270.000 hectáreas solo en 6 meses. Este proyecto tendría un tremendo impacto en la importante crianza de vicuñas, en el desarrollo de la ganadería y adicionalmente en crear fuentes de trabajo y de alimentación. ¿Quiénes eran los beneficiarios? Eran comunidades campesinas, asociaciones campesinas no inscritas integradas por comuneros calificados y no calificados y campesinos sin tierra. No se excluía a nadie en el campo, porque queríamos que cada campesino sea promotor en la serranía para convertirle en ese eje ordenado y planificado de economías viables, nuevos atractivos turísticos y bienestar para la población. Asimismo, frenar la inmigración interna y el despoblamiento de la sierra y no generar esa concentración en las grandes capitales que traen la delincuencia, que traen la pobreza extrema de las condiciones de vida más paupérrimas que podemos pensar. Entonces, estimados señores, esta es una tarea que ojalá les toque a ustedes empoderar y llevar adelante, porque cualquier gobierno debe volver a sembrar nuevos bosques y pastizales, mejorarlos y pintar las sierras de extrema pobreza con ese color de la esperanza. El sector agropecuario es un sector muy amplio, complejo, difícil, pero que con conocimiento, con coordinación, con diálogo, con hechos concretos, podemos sacarlo adelante. Este sector produce el 70% de los alimentos que consumen los 32 millones de peruanos. Es el segundo sector generador de divisas. Brinda ocupación directa a 1 de 4 personas en edad laboral. Aporta aproximadamente el 5.3% del PIB del país. 5.3%, bajísimo. Y la agricultura familiar, esa agricultura que concentra a padres, hijos y todo el grupo familiar, representa el 97% del total de las unidades agropecuarias y concentra más del 83% de los trabajadores agrícolas. ¿Cuáles son las características inherentes de esta agricultura familiar? Pequeñas extensiones de tierra. En promedio se manejan pequeños extensiones de tierra como un topo, medio topo, etc. La fuerza del trabajo familiar es el uso predominante de la fuerza del trabajo de toda la familia. El núcleo familiar, aun cuando pueda existir cierta división del trabajo, el jefe de la familia no asume funciones exclusivamente de conducción, sino que actúa como un trabajador más en este núcleo de trabajo. Actividad productiva en el seno familiar,
que coincide o está muy de cerca a la residencia en el espacio rural y se desarrolla en una unidad productiva que puede ser o no de propiedad de la familia. Y constituye una fuente de ingresos del núcleo familiar, aunque no necesariamente sea esta la principal fuente de ingresos de esta familia. ¿Qué tipo de agricultura es esta? Hemos dicho que esta agricultura familiar puede clasificarse en tres grandes sectores. Una agricultura familiar de subsistencia, una agricultura familiar intermedia y una agricultura familiar consolidada. Y estos tres tipos de agricultura lo podemos encontrar perfectamente definidas a lo largo del país. Y cada una de ellas demanda servicios del Estado diferentes y diferenciados. Del Estado, no solamente del sector de agricultura, sino también del sector de educación, del sector salud, del sector transportes y comunicaciones, etc. Pero tenemos que hacer una matriz de desarrollo estratégico para que cada tipo de agricultura en el país reciba del Estado de forma eficiente los servicios que éste presta. No es posible que coincidan planes dobles, triples, innecesarios, ineficientes, que no se miden, que no se revisan cuál ha sido el potencial y la meta que ellos tienen, cruzados por educación, por salud, por otros sectores sociales. ¿Qué es lo que tiene que llevar el Ministerio de Agricultura de manera articulada? Sanidad, riego, crédito, articulación a mercado. ¿Cuáles deben ser los ejes de la política agraria? Deben ser el manejo sostenible del agua y los suelos. No es posible que sigamos nosotros el recurso agua llevándolo al mar sin ningún tema de eficacia a este importante recurso. Desarrollo forestal, la seguridad jurídica sobre la tierra, la infraestructura y tecnificación del riego, el financiamiento y seguro agrario. Quien les habla ha sido gerente general y presidente del Banco Agrario. Y me ha tocado en ambos niveles de experiencia ver la forma como los recursos del Estado han sido dilapidados para grandes empresarios agrícolas y que no necesariamente eran agrícolas, que hoy forman la gran cartera vencida por más de 800 millones de soles en el Banco Agrario, sin que hasta la fecha se dé solución efectiva, porque lamentablemente el sector, para los dirigentes, directivos, directores, es desconocido. Innovación y tecnificación agraria, gestión de riesgos. No es posible que vayamos después del evento. Tenemos seguros agrarios, seguros que pueden minimizar las contingencias de estos riesgos. Desarrollo de capacidades. La reconversión productiva y de diversificación. ¿Hasta cuándo nuestros productores cafetaleros van a estar echados a su suerte con precios que no los manejan ellos, sino el mercado internacional, y por ineficiencias que se generan en el cultivo y trabajo del café? El acceso a mercados.
acceso a mercados, que es hoy día una fuente de ingresos importantísima para el sector agroexportador, pero que mediante la asociatividad podemos, a través de este mecanismo, llevar nuestra agricultura de subsistencia, esa agricultura de la papa, de la oca, a colgarse a la exportación de los alimentos que el mundo necesita. Sanidad agraria e inocuidad. Y por último, la institucionalidad del sector agricultura. Es muy amplio el tema que me han pedido abordar. Solamente he querido pellizcar una partecita de lo que se puede hacer en el sector agrario. Porque la potencialidad del sector agropecuario es tremendamente grande. Y estén ustedes en su capacidad de dirigentes políticos el ver a un país crecer a través del desarrollo de su agricultura. Muchas gracias.